Bueno, buenos días. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación y por la posibilidad de compartir este fantástico congreso. Voy a centrar la presentación, las noticias y no tanto que vamos a compartir esta mañana desde la Secretaría de Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, contándoles que hace más de 2 años ya iniciamos un diagnóstico muy amplio en cobertura, utilizando grandes volúmenes de datos, más amplio y sistemático que los que contábamos hasta ese momento, como un primer paso para poder construir una agenda de género en ciencia y tecnología en el ámbito nacional, que era una importante cuenta pendiente. En este sentido, esto tengo que irlo pasando. Bien. Lo primero que quiero marcar y que no va a ser una novedad para esta audiencia es que solemos escuchar constantemente acerca de que hay pocas mujeres trabajando como investigadoras en ciencia y tecnología y que el dato a nivel global, en estos promedios que se suelen sacar, es que 3 de cada 10 personas que trabajan como investigadores en el mundo son mujeres. En nuestro país esta cifra, de nuevo seguramente todos los presentes estén al tanto de eso, nuestro número es 6 de cada 10. Y este número posiblemente haya abonado la idea de que estamos en una suerte de panacea de la equidad de género. Hay muchísimas mujeres dedicadas a tareas de investigación y desarrollo a lo largo y a lo ancho de Argentina, y entonces ¿qué había que discutir? ¿Qué cuestiones había que plantearse al respecto? Entonces, lo primero a decir, en la línea de lo que se venía planteando en el panel anterior, es que cuando uno empieza a desagregar estos grandes números, todo lo demás, todas las realidades más concretas empiezan a aparecer. Y la primera cuestión es decir que aún este primer número de 60% de mujeres investigadoras está referido al sector público en Argentina, que si bien es la principal fuente de sostén, de financiamiento de la actividad científica y tecnológica en nuestro país, en realidad es una parte de la cuestión. Si miramos a las mujeres que trabajan como investigadoras en el sector privado, estamos en los números internacionales, es solo el 26%, aunque va en crecimiento leve. Y si también en una mirada clásica lo empezamos a desagregar por áreas disciplinarias, empezamos a encontrar que muchas referencias de algunas comunidades disciplinarias, en mi disciplina, cuando estudiaba, había 5 mujeres en una aula de 100 estudiantes, aún se siguen sosteniendo y hay una participación muy inequitativa y muy menor de las mujeres en esas áreas. Allí pusimos como ejemplo ingeniería mecánica, que en investigadoras hay un 7%, ingeniería eléctrica, electrónica de la información, solo el 14%, en ciencias físicas, como mucho, llega al 32%. Hay otras disciplinas en las cuales hay una participación mayoritaria femenina, no solo en sociología, que es de la que provengo, el 64%, en ciencias de la salud y biológicas es entre 2/3 partes y casi al 80%. El punto es, sirve contar con estadísticas bien desagregadas y de gran alcance. Estos números están basados en una exploración de más de 34.000 CVs de investigadores e investigadoras de nuestro país, y entonces también dan poco margen para decir cuál fue la muestra y no será que en realidad no están así en otras áreas, ¿no? Y que fue un poco el efecto de demostración que quisimos provocar. Y siguiendo con estas cuestiones, miramos con la construcción de una categoría de carrera de investigador, que lo medimos para la carrera del investigador, investigadora del CONICET, y el programa de incentivos a los docentes investigadores, actualmente en proceso de reemplazo por el Sistema Nacional de Docentes Investigadores Universitarios, el CIDIUM, recientemente lanzado. Construimos 4 categorías, siguiendo unas mediciones internacionales. Y vemos que en las 3 primeras, en las 3 categorías más bajas que podrían llegar, la categoría B es hasta investigador independiente de CONICET y categoría 3 del programa de incentivos, para que se ubiquen un poco en dónde estamos hablando, tenemos una situación de aceptable paridad.
pero que se siguen distanciando las mujeres en el acceso a posiciones jerárquicas en el escalafón más alto, en lo que llamamos la categoría A, que hay una diferencia de 6 puntos porcentuales. Y si también, de nuevo, esto no estoy sorprendiendo a nadie, lo estoy contando en términos también de cómo empezar a discutir estas cosas en ámbitos como el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología, en el que hay una o dos mujeres sentadas en la mesa mensual de articulación de políticas frente al resto de autoridades que son varones, ¿sí? Y es ese número, es el 11% de mujeres que ocupan los cargos de máxima jerarquía en las instituciones de ciencia y tecnología a nivel nacional. Es esa mesa llena de trajes que decía Valeria hace un ratito, ¿no? Y también hicimos muchos más análisis en este diagnóstico al que voy a dar algunas precisiones más, pero también quería ver que estuvimos analizando los proyectos otorgados en el CONICET y en la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, y si solo miramos los que iniciaron en 2015, vemos que en la distribución entre directoras, mujeres y varones por áreas, la situación está bastante pareja, o algunas refleja, digamos, cierta cuestión de mayor preponderancia de investigadoras en esos campos disciplinarios, pero que luego el promedio de financiamiento otorgado a directoras, mujeres y varones se distancia, que es el cuadro que está a la derecha, ¿no? Siempre soy mala con lo de derecha e izquierda. Y en promedio, de nuevo, solo como esos grandes números para recordar, las directoras mujeres reciben el 25% menos de ingresos, o sea, no de ingresos, de montos de financiamiento en los subsidios de investigación a iguales áreas, ¿sí? O sea, no estamos comparando una con otra. Bueno, brevemente el camino recorrido al que me refería con estos pocos números que elegimos traer para contar algo de esta situación en la que estamos de sensibilización de algunas autoridades nacionales, de que hay una caja negra que abrir al respecto de esta discusión. El primer punto fue constituir el equipo argentino del proyecto Saga de UNESCO. La UNESCO planteó un proyecto global con una fase piloto, invitó a algunos países, nosotros fuimos unos de los que nos invitaron y hay varias personas que están presentes en la audiencia que participaron de este proyecto, la misma Erika Heinz como coordinadora científica, hay varios miembros, Dora y otros y otras, que lo que hicimos nos dio la oportunidad de plantear un diagnóstico realmente multidimensional y de amplia cobertura, con la participación y la mirada bien plural de esta temática, generar nuevos datos, tanto cuantitativos como cualitativos, recopilar estadísticas y documentos y darnos la oportunidad también de revisar cuestiones metodológicas, muchas revisiones metodológicas, algunas de las cuales hoy están en otros lugares. Por ejemplo, no podíamos reconstruir para uno de los instrumentos que nos planteaba UNESCO, era el marco de las profesiones por sexo en nuestro país, y esto se había retirado del Censo Nacional de Población y Viviendas, y eso originó toda una discusión que no solamente la provocamos desde el equipo Saga, pero en el próximo Censo Nacional, que se va a realizar el año que viene, va a estar contabilizada la posibilidad de recuperar cuál es el título de grado de cada uno de los respondentes, los que tienen, por supuesto, estudios completos universitarios de grado, con un nivel de granularidad mucho mayor que nos va a permitir muchas cosas y con desagregaciones de este tipo. Y lo traigo simplemente a colación de que este proyecto Saga, que tanto queremos quienes formamos parte, sobre todo de esta etapa piloto, fue un excelente punto de partida de muchas otras cosas, y en ese sentido es tan valioso, digamos, de todas las cuestiones que nos permitió poder poner sobre la mesa. En ese sentido, con algunos de estos resultados, planteamos un portal de datos sobre equidad de género en ciencia, que tiene un banco de acciones, ahora les voy a mostrar algo de esto, estadísticas y visualizaciones, y tiene datos abiertos para que puedan ser descargados y construidos muchos más indicadores y visualizaciones que estos genéricos. El otro día en una presentación, un equipo de geólogas decía, bueno, voy a descargarme los datos y voy a mirar cómo está mi área en este lugar, y lo va a poder hacer porque estos datos están puestos a disposición para ello.
Y empezamos a encarar también algunas actividades que tienen que ver con la difusión, con la sensibilización de actores, porque por eso empecé también por este número que hace, estos números que hacen ruido, ¿sí? Hicimos maratones de edición de biografías de científicas, ahora les voy a contar un poquito de eso, y eventos varios de difusión y talleres de discusión. ¿Se traba o soy yo? Ahí está simplemente una vista del banco de acciones que está disponible en nuestra sección, que tiene que ver con una encuesta que habíamos hecho, y esto ahora está abierto para que las instituciones puedan mandarnos una ficha y vamos a encarar un relevamiento más activo en esta materia, de acciones que ya están funcionando hoy en las instituciones públicas y privadas argentinas, tanto centros de investigación como universidades, que están realizando prácticas muy interesantes y que está bueno visibilizarlas y que quienes en una institución quieren encararla puedan tener una rápida vista de qué cosas hoy ya existen, se puedan contactar con sus hacedoras, con sus promotores, etcétera, y puedan conocer algo de esto. Hay más de 40 prácticas subidas a ese banco y la idea es ampliarlo cualitativa y cuantitativamente para que nos permita contar con más información. Pero esta primera vista creemos que es importante para visibilizar muchas de las acciones que ya ocurren en las instituciones que están trabajando. La sección de estadísticas y visualizaciones, también ahí está la página, pueden acceder, no me voy a detener en ella. Los datos descargables que les mencionaba anteriormente, son 6 conjuntos de datos que contienen muchísima información disponible para que pueda ser procesada respondiendo a distintas preguntas. Si siempre que contamos con información nos quedamos con ganas de más, a veces ese ganas de más puede ya estar disponible y simplemente hay que reprocesar los datos, y en otros casos hay que encarar nuevas investigaciones, lo sabemos muy bien. Bueno, en esa línea están los datos de nuestro trabajo a disposición. Esta es algunas vistas de la hermosa página de científicas argentinas que desarrollamos con Wikimedia Argentina, con la Red Argentina de Género y Ciencia y Tecnología, y desde la Secretaría de Gobierno con un manual. Empezamos a hacer algunas editatones ahí. Hay unas fotos de una que se hizo en Buenos Aires, otra que se hizo en Bariloche, otra en Jujuy. Y la idea es que las editatones se pueden hacer, fuimos desarrollando como unos aprendizajes de la logística, de lo que había que tener en cuenta, y construimos una pequeña guía de prácticas en este sentido, incentivando a que se puedan hacer a lo largo y a lo ancho del país. En la que hicimos en Bariloche, cuando hizo su presentación Verónica Garea, o sea, creo que por muchos años va a hacer falta hacer muchas editatones de ingenieras. Ojalá algún día no, que sea mucho más visible el trabajo de las personas que trabajan en nuestro país en este sentido. Pero por lo pronto es una herramienta interesante de empoderamiento, de escritura en la Wikipedia en español y de oportunidad para hacer charlas al respecto. Bueno, no se ve el título, pero en el Instituto Nacional de las Mujeres se encaró con todas las dependencias del Gobierno Nacional un relevamiento y un poco pinchó a estas áreas para construir compromisos para el primer Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y de Derechos. Ahí están listados los 9 que asumió la Secretaría de Gobierno de Ciencia y Tecnología, que van desde cuestiones de incorporación del lenguaje inclusivo en los sistemas de información, hacer capacitaciones en perspectiva de género al personal de la propia Secretaría de Gobierno y sus áreas dependientes, la agencia, la Fundación Argentina de Nanotecnología, o sea, para discutir estas cosas, bueno, empezar por casa, con los propios gestores y gestoras de la ciencia, la sección del portal que les contaba anteriormente, la primera mesa de trabajo específicamente dedicada a género en una planificación nacional que abrimos el año pasado, un programa de equidad de género. Estos son compromisos para del 18 al 20. O sea, los estamos transcurriendo. Algunas de estas cosas ya están siendo trabajadas y otras son desafíos para lo que queda este año y el próximo. Varios compromisos que asumió el Centro Cultural de la Ciencia para tener más modelos de mujeres científicas en algunas de las actividades que hace, tanto en visitas escolares como extracurriculares, y talleres de difusión y discusión de datos.
Y para finalizar, algunos de los proyectos, utopías, ideas en las que estamos cocinando, a veces a fuego más lento que el que nos gustaría, pero que dan un poco la idea de las cuestiones en las que queremos avanzar. Hay muchas más, pero fui y vine con esta filmina porque me costaba un poco la cuestión. Un aspecto es, les mencionaba antes, ampliar ese banco de acciones.